¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente estoy pudiendo anexar este audio mediante la aplicación TikTok, dado que, bueno, donde me encontraba trabajando, quizás no se podía hacer videos o tener un monólogo. Pero bueno, quería mostrarles en esencia cómo se desarma y cómo se repara en forma satisfactoria y económica un vástago cierre cerámico, en este caso de agua caliente. En el principio del video, obviamente vimos cómo se desmonta el volante. En este caso son manijas. Pero bueno, quería que vean el detalle que no se logró porque, bueno, estaba el celular posicionado de una manera que con zoom y en un lugar donde simplemente filmaba la cámara común y no frontal. Pero bueno, son detalles que no vienen al caso. Pero para los haters, los hitters, los giles que siempre comentan, si no empiezan, ¿es rosca izquierda? ¿Es rosca izquierda? No, es rosca derecha, llévate este paquete para Mendoza. Pero bueno, vieron que yo siempre digo que hay que tener un jueguito de llaves Allen para prisioneritos en caso de plomería. Bueno, acá tienen el ejemplo en esta palanca volante, donde, bueno, intenté mostrar el uso de la llavecita Allen. Después, para los amigos que les interesa, les voy a dejar las medidas de uso más frecuente en este tipo de prisioneros, dado que el que no sabe es como el que no ve. Si no sacan ese prisionerito, obviamente no se pudiese comenzar el desarme. Y a veces pasa que por ahí, bueno, los muchachos intentan ganarse una changa, unos pesos, qué sé yo, hacer un trabajito y por ahí no son plomeros, no conocen de griferías, no son sanitaristas y pasa que empiezan a meter la pinza por todo lado, por cualquier lado. Así que nada, el desarme correcto, el despiece correcto de este tipo de volantes, si bien para muchos va a parecer obviedades y pavadas, pero créanme que a veces están muy bien ocultos esos prisioneritos. Ahí ya le cambié el retén de posición, o sea, estos vástagos no llevan válvula, cuerito, como les quieran decir, sí llevan obviamente una goma, una guarnición, un retén que sella el paso de agua de la grifería al cierre cerámico. Si ese retén fallase, como estaba pasando en este domicilio, obviamente queda perdiendo. Por más que esté cerrado a cero y todo, queda perdiendo. Así que bueno, le cambié ese retencito para bajarle un poco los costos a la clienta. Y nada, ahí me estoy dando a la tarea de rearmar todo. Bueno, notaron que no puse teflón, no lleva teflón, tiene un O-ring que al momento de ajustarlo obviamente se hace solidario y permite el sello entre el vástago y la base de la grifería embutida. Así que bueno, son datos que para los amigos plomeros, ahí les estoy mostrando que eso debe quedar posicionado y la manera de regularlo es mediante las estrías. Tienen que tratar de que queden los dos lo más parecido posible, si bien no es exacto, porque a veces la estría no lo permite, pero bueno, quedan en posiciones simétricas. Cerradas quedan en posiciones simétricas y abiertas obviamente va a pasar lo mismo. En este consorcio particularmente hay demasiada presión, cualquier cosa hace que salga agua por todos lados. Pero bueno, son datos que Panchejo no les pasa, no les cuenta, no les dice. Así que alguien lo tiene que hacer. De paso les comento que estuve probando las herramientas de la marca Celta. Estoy trabajando con la Pico del Oro, con las francesas. Y también les estoy dando intervención a las pinzas. Prácticamente nombré todas las unidades que compré, pero bueno, en este caso las pinzas no las he utilizado la de la marca Inco, serie amarilla,
que bueno, forma parte de la caja. Así que nada, quería mostrarles este despiece, este paso a paso, porque parece fácil, pero bueno, ahí tampoco logro que se vea la llavecita Allen como yo quería. Así que nada, les pido disculpas y nada, dejen que me perdone a mí mismo. Les mando un saludo y